Padre, esta mañana venimos delante de tu presencia una vez más. Qué rico es estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, papá. Gracias porque tú siempre nos escuchas. Gracias porque tú nos amas inmensamente. Y en este momento, Señor, que vamos a hablar de tu palabra, yo humildemente me escondo detrás de la cruz. Te pido que me escondas y una vez más que seas tú. Yo te agradezco, Padre, por lo que me has dado en los primeros dos temas, mucho más allá de lo que yo había podido ver antes, Señor. Nuevas iluminaciones, Señor. Por la revelación no es nueva, está ahí. Es que iluminas nuestros ojos para ver cosas que no hemos visto. Y te lo agradecemos, Señor, porque vemos que es una muestra de tu amor para dejarnos ver más allá. Y ayúdanos a confiar y creer en ti. Ayúdanos, Padre, a poner nuestros ojos en ti y no en tantas mentiras con las que hemos vivido y hemos sufrido durante esta vida, y que no te veamos a ti a través de los ojos de lo que vivimos con otras personas, Señor, porque si tú eres fiel, veraz y verdadero, y tus promesas son en el sí, en el amén. Ayúdanos a creer y agarrarnos de tu palabra y de tus promesas, Señor, y esperar y reclamar de la forma correcta. Háblanos esta mañana. Déjame ver más cosas si es así te place de las que ya he visto. Pon palabras en mí, que seas tú y no yo, que cada palabra que salga por mi boca haya sido puesta por ti y sea también puesta por ti. Abre nuestros corazones para recibir de ti esta mañana lo que tú quieras poner en ellos. Espíritu Santo, haz la obra que solo tú puedes hacer. Yo solo soy el mensajero, el poder está en ti. Haz la obra tú en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy entramos al tercer tema de la serie, Garantía de por vida, que trata de las maravillosas, preciosas, grandiosas, asombrosas, incomparables promesas de Dios. Y podemos ponerle más adjetivos. El pasado domingo hablamos exactamente de los atributos de Dios y de las promesas más importantes que ya hemos recibido, que francamente, como dije, que yo no lo pensé, eso fue Dios, no las valorizamos porque Dios me dejó llevar que no es tangible. Yo nunca había visto eso, nunca lo había pensado, que no son cosas que tangibles. Y yo ahí entendí y lo dije, ¿por qué a mí qué me pasaba? Que yo decía, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué esto no llega a mí? ¿Por qué yo no logro agarrarme? Y ahí lo entendí, predicando aquí fue que lo entendí, no antes de pararme aquí. Que todas las mentiras con que hemos vivido, que nos han dicho, lo que hemos hecho, más las que hemos hecho, y la gente cambiando de forma de parecer, te dan una palabra y después la cambian, pues inconscientemente, porque el inconsciente tiene más poder que el consciente, lo sabían. Extrapolamos eso a Dios y entonces las promesas de Dios se nos hace difícil ¿qué? Creerlas, aceptarlas, creerlas. Las creemos aquí, pero no aquí. Las creemos intelectualmente, las sabemos, pero realmente esa lucha que tenemos es porque no logra, y yo no había visto por qué, y ahora entiendo por qué. Claro, las circunstancias, dije, hay otras razones. Cuando estamos mucho tiempo en algo, uno va perdiendo la esperanza de que pueda suceder el milagro. Eso me ha pasado a mí también. Yo estoy como en todas las escalas que dije la semana pasada de las razones. Pero vimos que las promesas más grandes, ahí están otras y las estamos reclamando y vamos a hablar. Pero ya las promesas más grandes que son intangibles, las recibimos, pero como son intangibles, son para el futuro. Y unas, aunque son para el presente, no las vemos porque yo no veo. O sea, yo no siento algo porque me perdonaron todos los pecados. ¿O alguien siente algo con eso? Hay una emoción, no, hay simplemente, qué bueno, agradecimiento, un conocimiento de que yo fui perdonado, ¿entienden? La salvación y la vida eterna la vemos, la podemos, no, yo no tengo ni idea. Entonces nosotros somos afectados por lo que nos impacta, ¿qué? Directo, yo esta semana yo siempre oro mucho y rumeo mucho en lo que Dios me está dando, me va a dar, y a ver si veo más cosas que no he visto. Y por estar haciendo una introducción se me olvidó a dónde iba.
Sí, ay, gracias. Sí, sí, sí. Ay, Señor. A veces que a mí me gusta ser bien explicativo y expandir para ver, yo creo, no se ofendan. Yo trato de hablar a prueba de ¿qué? De brutos. Y aún así ustedes no tienen idea de las veces que usted dijo, pastor, que yo dije, ¿qué? ¡Nah! Y me voy a oír el tema, a ver, no lo dije. Aún así, eso muchas veces, más de las que ustedes se imaginan. Y personas que me dicen, no, pero es que él o ella me está diciendo que usted dijo tal cosa. Entonces le están usando mi palabra mal usada porque yo no dije eso. Esa fue su ¿qué? Su interpretación. El filtro dañado. Y algunas personas también se aprovechan. Esa es la realidad. Manipulan, lo usan para manipular y esa es la realidad. Y eso me duele. Pero, gracias Señor. Siempre dicen, sí, pero tú estás así, pero hay gente peor. Pero tú sabes qué, otra cosa que realicé esta semana, que Dios me hizo ver. Sí, pero es que tú no vives lo que vive el otro. Entonces, esa que no, pero consuélate con contra esta persona, eso no consuela a nadie. Porque eso no te consuela de lo que tú estás, ¿qué? Viviendo. El otro tiene un problema con lo que está viviendo allá, pero ese problema tú no lo sientes, tú sientes ¿cuál? El tuyo. Porque es tangible. Para agradecimiento nada más, pero eso no te quita nada. Entonces, te quieren consolar, consuélate con que aquel está peor. No, eso no te consuela. Sí, y ese es el decir siempre de la gente. Pero eso no te quita el dolor de lo que tú estás viviendo. Disculpen el desvío. Sí, pero es que caemos encima a la gente con cosas que no sirven. Conceptos que equivocados, mal usados. Cada persona tiene que ser consolado o ayudada en la situación en que está, no por lo que está otro. No usar lo que está otro para tratar de que se te quite lo tuyo. No. No se te va a quitar porque tú no estás sintiendo lo otro, tú estás sintiendo lo que sientes. Por lo que estás viviendo tú, no el otro o la otra. Y eso fue un desvío. Bueno, de Dios, no mío. Pero es importante, como dijimos, internalizar las promesas, que sus promesas son parte, como ya dijimos y hemos mencionado, de las tantas expresiones de amor y de cuidado hacia nosotros. Es una de ellas nada más. Por medio de ellas, Dios lleva a cabo su voluntad y sus propósitos para nuestras vidas. Igualmente, valga la redundancia, para los propósitos de su reino. Dios usa las promesas como propósito de su reino. Mencionamos que sus promesas incondicionales son inalterables. Nadie puede alterar una promesa incondicional. Cuando Dios dice esto es lo que va a pasar, llueve, truene o ventee, la persona tenga el poder que tenga en el mundo, no lo va a poder evitar. Esa no se va a poder evitar. Pero no podemos hacer nada por obstaculizarlas y que no se cumplan. No hay manera. Esas se van a ¿qué? A cumplir. Porque Él es ¿qué? Todopoderoso. Todopoderoso. Por otro lado, el cumplimiento de las que son condicionadas depende a veces de nuestras actitudes, reacciones, nuestra madurez. Lo hemos dicho. Si no estamos maduros para recibir algo, Dios no nos lo va a dar. Y a veces va a depender de nuestro comportamiento. No porque Dios nos quiera vengarse o castigar, no es porque nuestro comportamiento no es el correcto para usar la promesa de Dios. Y sí, aunque Dios nos da un montón de cosas, Dios se reserva cosas hasta que nosotros caminamos en el camino que Él nos puso para andar.
Una de las cosas que hablé y no está en el tema de hoy, lo estuve leyendo en un devocional que hago por las mañanas y me encontré con este versículo que me lo sé, lo hablé la semana pasada, no lo dicté, que está en Proverbios 16, 18 al 19, porque es bíblicamente la razón principal por la que muchos no recibimos y no reciben las promesas. Al orgullo le sigue la destrucción. ¿Qué? Al orgullo le sigue ¿qué? La destrucción. Y a la altanería, el fracaso. ¿El qué? El fracaso. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Proverbios 16, 18 y 19. Entonces, más vale que busquemos la humildad y dejemos el orgullo, la altivez, la arrogancia, porque Dios dice que a eso tarde o temprano le sigue que la destrucción y el fracaso. Y esa es una de las razones por las que a veces no se reciben las promesas, porque otro versículo dice que Dios resiste al orgulloso. Lo resiste. Lo resiste. Para ser más claro, algunas se van a cumplir, no importa qué, a pesar de, y otras no. Todas sus promesas deben ser parte integral de nuestra vida diaria, porque para los que afirmamos que somos hijos de Dios porque dependemos de ella y nos ayudan día tras día en nuestro caminar. Y aunque realmente como hijos e hijas de Dios tenemos acceso y el derecho a acceder a estas preciosas y maravillosas y admirables promesas, algunos no se dan cuenta y no nos damos cuenta de que a veces hay personas que ni estamos conscientes de las promesas de Dios, así que no las reclamamos. No lo hacemos. Esa es la realidad. Vivimos la vida como en automático, olvidando. Nosotros tenemos como hijos de Dios, Dios nos dejó eso para que tenerlas conscientes, para que en el momento que las necesitemos las usemos. Claro está. Hoy vamos a ver las condiciones para que eso se cumpla, que podamos reclamar y apropiarnos de una promesa de Dios. Así que, por eso es que las promesas de Dios son simplemente palabras escritas, a menos que las hagamos ¿qué? Nuestras. Si no son ¿qué? Están ahí escritas, palabras escritas. Entonces, ¿cómo podemos acogernos a una promesa? Gracias por preguntar. Ustedes son muy inteligentes, siempre me impactan. Y aunque las promesas de Dios nos pertenecen por derecho, por herencia de hijos, para nosotros es vital saber cuándo, en qué momento podemos hacer nuestra una promesa, apropiarnos de ella y saber que se va a cumplir. Eso es importante. Así que la primera razón para podernos acoger a una promesa con la seguridad de que va a pasar es cuando, número uno, podemos acogernos o hacer nuestra una promesa cuando coincide con una necesidad personal que Dios promete satisfacer. Por eso oré en la manera que oré hoy. Porque ellos tienen una necesidad personal que Dios en su palabra ha prometido ¿qué? Satisfacerla. Así que otra forma, si pedimos instrucciones a Dios y direcciones en cuanto a una decisión a tomar, nos conviene confiar de que Él nos va a indicar el camino que debemos seguir, porque esa es una promesa que se adapta a una situación que personal específica de nosotros. Vamos a leerlo en su palabra. Salmo 32:8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Ese pasaje es precioso, precioso, pero precioso. Fíjate, Dios promete enseñarnos, promete dirigirnos, promete aconsejarnos en el camino que debemos seguir o lo que debemos hacer.
¿Saben? Nuestro problema mayor no está en que Dios no nos guía. Está en que muchas veces no nos gusta que nos guíe. O no nos gusta hacia dónde nos guía, no nos gusta su consejo, no nos gusta la dirección que quiere dar a nuestras vidas. Por lo tanto, no obedecemos. Preferimos tomar nuestro propio camino. Esta semana creo que fue Olga que envió algo bien tremendo, que cuando nuestra opinión contradice o no está a la par con la palabra de Dios, y eso yo lo he dicho aquí tantas veces, que dejemos nuestras opiniones en el zafacón y hagamos lo que Dios dice. Pero eso es una difícil facilidad. Yo me he encontrado que en los cristianos eso es una difícil facilidad. Porque empiezan, pero yo opino, pero yo creo, pero yo pienso. Y a pesar que tú le dices, pero Dios dice esto, pero vuelven, sí, pero es que yo veo. Esa es tu opinión contra la de ¿quién? La de Dios. La pregunta es, ¿quién gana al final? Bueno, tú te sales ganando porque hiciste la tuya. En eso sí saliste ganando. Pero que ganes en el resultado final, a la larga, no vas a ganar. No. Puede ser que temporalmente parezca que estás ganando. Que te saliste con la tuya. Pero puede tardar 5, 10, 15, 20 años o más. Y se acabó salirte con la tuya. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Ya no te vas a salir con la tuya. No importa el tiempo que tome. A la larga no te vas a salir con la tuya. Si tomaste tu opinión por encima de la de Dios. Tu consejo, tu preferencia por encima de la de Dios. Entonces cuando vienen las consecuencias negativas, aquí lo está por lo peor. Que le reclamamos y hasta nos enojamos con Dios. Eso es lo peor. Que seguimos nuestra decisión, nuestro camino, pero entonces ahora la culpa la tiene ¿quién? Dios. Otras veces es porque no estamos en sintonía con el Espíritu Santo para escucharlo. Y el Espíritu Santo, como Él no grita, ni insiste mucho. Entonces, como no estamos en sintonía, estamos en sintonía tanto con nuestro deseo, con lo que queremos, que el Espíritu te dice, eso no. Y a esa voz te dice, ya, estate por allá hasta el colle. Espíritu, no, eso no te conviene. Entonces no estamos en sintonía porque no decimos, Señor, háblame, dime. Y esperamos a ver qué Dios dice. Y esa falta de sintonía hace que muchas veces esa promesa no se dé. Porque cogemos el camino equivocado para recibir lo que estamos pidiendo. Y fíjate que hace unas semanas atrás, Pastor Juni, mi hijo, cuando predicó aquí, usó otro versículo que dice que Dios pone sus ojos directamente de manera individual y personal en cada uno de nosotros. Y aquí vuelve a decir lo mismo. Te aconsejaré con mis ojos puestos ¿en qué? En ti. Para mí esto es espectacular. No solo nos aconseja en grupo, o sea que no solo nos aconseja como familia de Dios, sino lo está haciendo como lo hace ahora mismo. Ahora mismo Él no está aconsejando ¿qué? Personalizado, pero también como ¿qué? Con forma colectiva, como grupo. Claro, hay como tú dices, Pastor Yocho, algo personal para cada uno, pero lo está haciendo colectivamente. Pero también nos aconseja con su mirada fija en ti, conociéndote a ti, conociendo directamente a ti. Eso está para mí, eso es brutal. Para mí eso es maravilloso, precioso. Que Dios, un Dios todopoderoso, esté aconsejándome, mirándome a mí, tan insignificante que yo soy. Eso para mí es bien grande. Así que número uno, podemos acogernos a una promesa de Dios cuando coincide con una necesidad personal que Dios ha prometido
Suplir. No es que yo me lo inventé, es que Dios lo ha prometido, ¿qué? Suplir. Número 2. Cuando el contexto bíblico lo permita. Tantas veces, lamentablemente, muchas personas y aún predicadores sacan fuera de contexto versículos. Y eso mismo pasa con las promesas, exactamente lo mismo. Y ninguno de nosotros debe acogerse a una promesa de la Biblia y demandar que se cumpla sin entender y sin tomar en cuenta el contexto. Por ejemplo, en 1 de Juan 5, 14, 5, Él promete contestar nuestras oraciones, pero el contexto revela que hay una condición. Una condición. Vamos a ver cuál es la condición. Fíjate, Él promete ¿qué? Pero entonces Dios promete cumplir todo lo que tú le pidas. Toda oración. Sí, pero es que esto está fuera de contexto y tú no sabes cuántas personas citan eso sin citar la segunda parte del versículo. Que ahí es donde está la clave si se va a dar o no. No es si la pedimos. La clave es la segunda parte. Vamos a leerlo. 1 de Juan 5, 14, 16. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Fíjate, hay algo que nos debe dar ¿qué? Confianza. Hay que ver qué es. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cuál es la condición? Que esa oración esté de acuerdo a qué? A su voluntad. Y ese Él nos oye, Dios nos oye siempre. Eso no implica que no te oyó. Eso implica que te oyó y le salió por aquí y le salió por acá. Si no está en su voluntad. Claro, es que siempre es la voluntad de Dios. El problema de nosotros es nuestra voluntad contra la de Él. Y como me dijo Will, nosotros queremos que que nuestra voluntad sea la de Dios. Y ahí está el problema. Que queremos que nuestra voluntad sea la de ¿quién? La de Dios. Y Dios dice, no, es mía, no es la tuya. Alinea tú con la mía, alíneate tú con la mía, tu voluntad con la mía. Entonces, continúa. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Sí que tenemos que pedir de acuerdo a qué? A su voluntad y de acuerdo a lo que dice la palabra. No podemos sacar un versículo fuera de contexto y reclamar que eso lo voy a recibir. ¿Ok? Así que número 1, que sea una promesa que se adapta a mi situación. Y número 2, personal, que Dios ha prometido cumplir o suplir. Y número 2, que esa petición sea contexto con la Biblia, esté de acuerdo a la Biblia. Número 3. Que el cumplimiento de la promesa honre a Dios. Familia preciosa. La razón por la que pedimos, la intención verdadera del corazón con la que pedimos, es súper importante para recibir lo que pedimos. Debemos entender que no podemos esperar que Dios conteste peticiones egoístas. Porque en la Biblia, una de las cosas que a Dios no le gusta es el egoísmo. Entonces Dios no va a pedir ni está obligado a contestar oraciones egoístas. Dios es muy claro explicando en su palabra por qué hay promesas que no recibimos. Dios lo dice claritito, no hay que darle mucha interpretación, no hay que saber griego ni hebreo, ni exégesis ni nada. Vamos a leerlo, Santiago 4:3. ¿Es a prueba de qué? ¿El versículo es a prueba de qué? De bruto. Dale. Piden y no reciben. ¿Piden y qué? Mira que escueto, no hay, déjame explicarte. No, ¿por qué? Porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Dios ve las intenciones del corazón. Dios las ve. Entonces tú te pasas diciendo a todo el mundo, no, que yo quiero esto por esto. Y Dios dice, esa es buena, pero no es.
Y resulta que a quienes tú se lo están diciendo no tienen el poder de hacer que eso pase. Y yo sé tu corazón. Así que no, esa no va. No va. Y por más que le digas a la gente que tus intenciones son esta y aquella, yo sé que esas no son. Así que eso no te vista, que no va. La Biblia dice que Dios escudriña lo profundo. Eso es para que nosotros entendamos, porque Dios no tiene que déjame buscar, Dios sabe. Pero es para que Él lo use en nuestra... Mire, la Biblia habla en nuestros términos para que entendamos. Para que entendamos. ¿Ok? Usa términos que nosotros usamos, que nos da una visión de qué es lo que Dios quiere decir. Y dice que Él busca en lo profundo y dice que conoce las intenciones de nuestro corazón mejor que nosotros. ¿Mejor que qué? Mejor que nosotros. Aquí lo que está diciendo, en otras palabras, es, no lo recibimos porque el corazón y la razón no son los correctos. Ya. Pero familia, si tenemos necesidades legítimas, con el corazón y la razón correcta, y me acojo y reclamo esa promesa, Él lo hará. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque, eso mismo, Pastor Joshua. Porque eso le trae, esa contestación trae honra y gloria a su nombre. Y esa es la razón. Número 4. La promesa coincide con la voluntad inmediata de Dios para nuestras vidas. No importa cuál sea nuestra necesidad, podemos pedirle a Dios que nos las conceda, aunque a veces, escúchame, ni cuándo lo haga. Esos otros 20 pesos. Ni cómo lo haga. Sea de acuerdo a nuestras expectativas o no. Eso le toca ¿a quién? A Él. A Él. Ahora, si fuera así, que no es que tiene un tiempo determinado por Dios, una forma, nos conviene recordar que aunque tarde, y aunque no sea a nuestra manera, aunque no sea de acuerdo a nuestras expectativas, Él tiene algo mejor. Porque Él siempre va a tener algo ¿qué? Mejor. Y ese mejor es de acuerdo a sus propósitos. Porque ese mejor podría ser interpretado aún por nosotros que no es mejor. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ese mejor, porque Dios sabe el futuro. Y Dios dice, no. Yo le voy a dar esto en vez de aquello. Aunque humanamente esto es mejor. Pero esto no le va a hacer bien. Esto le va a hacer ¿qué? Mucho mejor. Para mi gloria. Y eso Él se lo reserva. Si no estamos seguros, porque entonces ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Pues debemos pedirle que nos los muestre, como dice Mateo 7:7. Vamos a leerlo. Pastor Joshua, por favor. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y a veces, wow. Otra cosa que no había visto. Yo he usado este versículo cada día. Literalmente. Todos los días. Reclamándole a Dios, yo te pido y no recibo. Yo busco un encuentro. Llamo y no se abre. No es broma. Yo soy el único. Y acabo de ver algo aquí que yo no veía. O me lo dejó ver Él. Es que estamos hablando de ¿qué? De su voluntad.
Entonces lo que tenemos que pedirle, que buscar y tocar es para que nos muestre ¿qué? La voluntad de Él. Nos gusta. Así que al fin y al cabo, no es solo que pidamos, es que Dios quiere que sobre todo busquemos cuál es su voluntad. Gracias, Señor, porque su voluntad, dice la Biblia, esto yo no lo tenía aquí, es buena, perfecta y agradable. Me dan ganas de llorar. Dale un aplauso al Señor. Pero yo conozco muy bien que a veces aceptar la voluntad de Dios para unas cosas no es fácil. No lo es. No lo es para nosotros. Yo lo sé. Yo no te juzgo. Yo estoy en el mismo plato, en el mismo camino que tú. Quinta razón para que se cumpla lo que Dios prometió. O quinta condición. El cumplimiento de la promesa de Dios aliente o ayude a otras personas. Como Dios no es un Dios egoísta, no es un padre egoísta, nosotros sí. Ahí está el caso de Job. Fíjate que Job fue sanado cuando ¿qué? ¿Oró por quién? Por los amigos. Y mira que Job había orado por él. Yo me imagino que se mató orando por él. Sí. Y sus amigos le encebollaron el hígado, lo juzgaron de pecador, de tú estás pasando por eso porque busca en tu vida cuántos pecados estás cometiendo, has cometido. Porque si lo que te pasó fue tan grande y tan inmenso, así debe ser lo que tú estás haciendo o hiciste. Y resulta que la Biblia dice que Job era el hombre más íntegro y justo que había sobre la tierra en ese momento. ¿Sobre la faz de qué? De la tierra. Y eso lo dijo Dios, no lo dijo él. Dios dijo eso de Job. Y los amigos lo acusaron de qué? De pecador, injusto y todo eso. Así que lo miraron con qué? Con desprecio. Pero cuando Job oró por ellos, entonces Dios lo sanó. Porque encima de su dolor, él vio la condición de ellos y oró por la condición de ellos. ¿Que era un problema de qué? Del corazón. Así que cuando pedimos que Dios aliente a personas que nos rodean y reclamamos para esa persona las promesas de Dios, Él se va a encargar de eso. Pero tenemos que entender algo, que es a su tiempo y a su manera. Porque a nosotros nos toca pedir por las personas. Pero miren, para mí esta parte es muy difícil. Porque mi corazón es de ayudar, de sacrificarme. Y más, entonces como pastor y consejero, imagínate, mi primera reacción siempre es ¿qué? Buscar ¿qué? Aliviarle el dolor a otro, ayudarlo, sacarlo del problema que tiene. Ese es mi corazón. Y me meto. Y en una ocasión, Dios me dijo, con unas personas que estaba atendiendo, me dijo, wow. Ese día yo lloré. Me dijo, ¿qué haces metiéndote en los procesos míos con mis hijos? O sea, déjalos que se ahoguen. Está tirando en un salvavidas y yo quiero que ¿qué? Que se ahoguen. Porque necesitan ahogarse. Y se lo estás evitando. Y yo sé quiénes eran. Y había un orgullo muy grande.
Y Dios sabía que la única manera era que se ahogaran porque tenían dolor, tenían pérdida, pero no morían. Y creían que eran quebrantados y no eran quebrantados. ¿Eran qué? No habían sufrido quebrantamiento, habían sufrido pérdida, dolor, pero no habían sido quebrantados. ¿Por qué? Yo lo veía, se veía. Porque la Biblia, miren, una persona quebrantada es muy fácil de ver. Fácil, eso no tiene que buscar mucho. Mucho. Y el que quiera saber, le hace las bendiciones del quebrantamiento. Es más, debo dar una serie con ese libro. Yo la di. Ah, verdad. Hace tiempo, pero bueno, a mí mismo se me olvidó, imagínate. Hermano, y me acuerdo bien, yo por fe le creo a ustedes dos, pero yo no tengo memoria de haber dado eso. Yo sé que he hablado del quebrantamiento, pero una serie no me acuerdo haberla dado. Pero miren, ¿saben qué es lo primero que Dios, o cuál es lo principal que Dios busca destruir de nosotros cuando nos quebranta? Adivinen, el orgullo. Eso es porque de ahí sale lo demás. Pero mientras eso no se rompe, Dios no puede hacer nada con lo otro. Así que la persona, por eso el versículo dice, ya me estoy desviando, eso eres tú, Señor. Si el grano de trigo no cae, y caer es eso mismo, sufriste, pérdida, dolor, y muere. Fíjate, no es si cae, y porque la gente interpreta, es que está en quebrantamiento. No, está en dolor, está en pérdida. Pero quebrantado no está para nada. Está en el proceso, pero no muere. ¿No qué? No muere. Así que necesita algo que más grande. Ahí está el problema. Necesita perder más. Necesitan hundirse más. A ver si por fin mueren. Porque la única razón que sale la humildad es cuando el grano de trigo cae y muere. Dice que sale el fruto. Y el fruto es humildad, mansedumbre. No es orgullo, no es altivez. Y de ahí, una vez Dios rompe eso, puede empezar a trabajar en otras áreas de nuestra vida. Y saben que yo he visto que hay muy pocas personas quebrantadas en el pueblo de Dios. Es más, hay muy pocos pastores quebrantados en el pueblo de Dios. Pero muy pocos. Muy pocos. Así que el dolor, el sufrimiento y las pérdidas no significan quebrantamiento. Quebrantamiento significa, porque dice que si no muere, queda solo. Queda sin el fruto. ¿Por qué? Porque la persona tiene la capacidad humana de levantarse. ¿De qué? De seguir. Es más, es que el orgullo lo hace ¿qué? Levantarse y seguir. Porque son muy fuertes en su carne. Son demasiado fuertes en su carne. Entonces la carne los empuja y siguen y se levantan. O siguen así, pero no mueren. Siguen buscando estrategias y cosas para salir, pero no mueren. Esa otra señal más, cuando siguen buscando para salir del hoyo, pero no mueren. Entonces no confundamos dolor con quebrantamiento. El dolor y las pérdidas, Dios las permite para llevarnos, guiarnos al quebrantamiento. Pero no necesariamente el que yo pase por un dolor, pérdida y lo que sea, me va a quebrantar. Eso no quiere decir que ya yo fui quebrantado. Yo fui procesado, pero no quebranté. Dios propició para quebrantarme, pero mi carne fue más fuerte que lo que el Espíritu estaba haciendo. Y eso es duro decir eso. O sea, no es que tengamos más poder que Dios, es que Dios nos suelta.
y dice, necesitas un poquito más. Y esas dos parejas, yo me acuerdo y las estaba atendiendo a la misma vez. Y tuve que sentarme y decirles, les tengo una noticia. No los puedo atender más. ¿Cómo? Con todo el amor que les tengo, no los puedo atender más. Ustedes se imaginan la reacción, ¿verdad? Yo les dije, Dios me dijo esto y esto y esto. Pero se enojaron conmigo. Ambos perdieron el matrimonio. Ambos parejas se divorciaron. Primero se fueron de la iglesia enojados a las dos parejas. Y después me enteré que se divorciaron. Porque no murieron. ¿No qué? No murieron. No murieron. Dios propició, sí. Claro, ellos mismos se metieron en lío para crearse los problemas, pero no murieron. Así que debemos animar a otros. Entonces, esta parte, yo sí les dije lo que les digo, voy a orar, pues estoy orando por ustedes. ¿Y saben qué? Hay personas que Dios me ha dicho de aquí que los suelte. Que los suelte. Y contrario a mi forma de ser natural creada por Dios, lo he tenido que hacer. Número 6, Pastor Joshua. Voy a avanzar porque se me está acabando el tiempo. El Espíritu Santo que mora en nosotros lo confirma. Miren, una de las responsabilidades del Espíritu Santo que están en la Biblia es revelarnos la verdad en todos los sentidos de la vida. Eso dice la Biblia. Es más, la Biblia dice que el Espíritu Santo tomará de lo mío, dijo Jesús, y os lo hará ¿qué? Saber. Y parte de eso incluye ayudarnos a llevarnos a descubrir en cualquier momento, escúchame, cuál es la realidad del verdadero estado de nuestro corazón y de nuestra relación con Dios. ¿Cuál es el verdadero qué? Estado de nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Si estamos buscando instrucciones de parte de Dios y creemos que Dios me está guiando por esta dirección, si eso es correcto, si estamos caminando por ese camino que el Espíritu Santo, si es que el Espíritu nos está guiando, ¿sabes cuál es uno de los síntomas? Vas a tener paz. Un sentimiento de ¿qué? De paz, de tranquilidad, de confianza. Pero si sientes inquietud o incertidumbre, eso no es del Espíritu. Dios no te está guiando por ahí. No. Lo que pasa es que hay una línea bien fina en sentirme cómodo con mis sentimientos y mis emociones que en sentir la paz del Espíritu. Son dos cosas diferentes. Y aquí vuelvo a la sintonía. Gracias, Señor. Una vez más, mire, todo es relación. Punto. Porque si yo no tengo la relación con Dios, yo no voy a tener la sintonía con el Espíritu. Y si no tengo la sintonía con el Espíritu, yo no lo voy a oír. Y yo voy a sentir paz con las cosas que yo hago en mi carne. ¿Están entendiendo la diferencia? Yo voy a tener paz porque estoy haciendo mi ¿qué? Mi voluntad. Y tú puedes sentir paz porque estás haciendo tu ¿qué? Tu voluntad. Pero la paz que da el Espíritu es otra. Así que hay una línea fina, bien fina, aún en determinar si es del Espíritu o no. Pero si genuinamente le oramos a Dios
Y Dios sabe, voy a decir algo controversial y duro y difícil, que a nadie nos gusta, incluyéndome a mí, o empezando por mí. Dios puede permitirme ir por un camino porque necesito, por decir así, el azote que está más adelante. A veces lo hace. La Biblia dice un versículo que no gusta. Dios crea la herida y la sana. ¿Qué quieres que te diga? Pero miren, los principios de Dios, tú no puedes coger un principio y olvidarte de todos los demás. Porque yo he hablado aquí de muchas razones por las cuales no recibimos algo. Así que no solo es que Dios me causó, pues todo me lo causó Dios. No, muchas me las causé yo. Lo que pasa es que lo que Dios permite, Él lo llama como que es lo que lo causó. Fíjate que, gracias Señor, te voy a dar una prueba bíblica. Dios, hablando de Job, Dios, ¿quién incitó para que a Job le hicieran las cosas? ¿Quién? ¿Satanás? No. Él vino, se reunieron y vino él de parte, porque él es el representante de la tierra, así que cuando Dios, por eso es que yo creo que hay otras galaxias que Dios creó, porque dijo que vinieron todos los hijos de Dios de diferentes partes. ¿De qué partes? Los gobernantes a reunirse con Dios. ¿De dónde rayo? ¿De dónde? Si los que están en la tierra los que allí no tienen que venir. Yo puedo estar equivocado, pero eso es lo que yo veo ahí. La cuestión no es esa. La cuestión no es esa. Puede que esté equivocado, olvídense de eso. La cuestión es que vino él y le dijo, ¿de dónde vienes? Como si Dios no supiera. Lo mismo que le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Ah, porque Dios es así. ¿De dónde viene? Porque Dios le tiró una cascarita. Porque Dios sabía lo que quería hacer, a dónde lo quería llevar. Vengo de rodear la tierra. Paseando. Ah, porque la gente cree que Satanás puede estar en todo lugar. Él tiene un cuerpo, él no puede. Él no es omnipresente, él tiene que irlo. Él no está aquí. Él está por allá en otro sitio más importante, buscando hacer caer a otro más. ¿Entiendes, hijo Robal? Pero aquí hay, pero si viene el demonio, él tiene su ejército. Y el mensajero, la carne, no tiene que estar aquí. Tiene un mensajero en nosotros que responde a él. No, nada. Ni sabe todo lo que está pasando. Él depende de que los chanitos le digan, mira, fulanito está. y Dios le dijo, él no le dijo, oye, vi a Job. Oh, mira, lo tienes, oye, déjame. No, le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No has pensado en él? Muchacho, ese tipo yo ni lo miro. Le dije a los demonios que ni se le acerquen. Si tú lo tienes rodeado, ¿para qué yo voy a perder el tiempo? Sí que Job era alguien que no estaba en el plan de ¿quién? De Satanás para nada. Y no lo han visto Job, que no hay hombre más justo, fiel, que él en la tierra, sobre la tierra, a faz de la tierra. Claro, si lo tienes como un pececito así, una pecerita bien, que nadie lo toque, que nadie lo mire, que no se le rompa, que no se le caiga un alita. Así cualquiera, te justo. Así es bien fácil. Quítale todo eso a ver. Quítale. Y Dios dijo ahí, gracias. Gracias, porque eso es lo que yo quería. Pero. Y ahí ustedes saben que Dios le dijo, haz todo, pero no le toques la vida. Quítale todo. Pero es interesante que cuando él vuelve, porque Job no se dio, cuando lo perdió todo, dijo, del bien, Dios dio, Jehová dio, y quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y vuelve. ¿Y de dónde viene? De rodear la tierra, el mismo asunto, la segunda vez. ¿Viste a Job? Oye,
que tú me incitaste. Le dijo Dios a Satanás, que tú me ¿qué? Me incitaste para que le hiciera mal. Daño. ¿Quién buscó que Satanás pidiera? ¿Quién? Dios. Pero dijo a Satanás que tú me ¿qué? Para el mal. Porque Dios nos hace responsables aún de lo que Él permite. ¿Nos hace qué? Responsables. Porque Él tiene el poder de evitarlo. Duro, difícil, pero nos hace responsables de lo que Él permite. Por eso en el faraón, yo parece que no termino, que chavienda, perdón. Por eso el faraón, no es que necesitaba terminar este tema hoy, necesito terminarlo. No voy a decir eso. Necesito terminar. Por eso el caso de Moisés y el faraón, Dios fue el que endureció el corazón de faraón. Dios mandó a Moisés a una cosa que parecía loca. Vete a esto, pero yo no va a pasar, va a ser esto. Y por 9 veces le endureció el corazón. 9 veces. Y después en ese mismo Romanos 9 que dice, usando ese mismo ejemplo, porque dice, Dios al que quiere endurece, y del que quiere tiene misericordia, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y después dice, entonces si Dios tiene el poder, lo estoy refraseando, y todo es de por qué inculpa a la gente. ¿Por qué los culpa? Yo di esa serie de Romanos aquí. Y Dios no contesta. Dios dice, ¿quién eres tú, renacuajo, para altercar conmigo? ¿No tengo yo el poder de hacer lo que me dé la gana? Si yo soy el que cree, ¿no fuiste tú? Eso fue lo mismo que le contestó a Job, gracias. Así, fuiste tú el creador de los astros y de la... No. Claro, Job se me veía muy bueno. Y Dios lo llevó, o permitió usar a Satanás para llevar a Job a otro nivel. Por eso Job terminó diciendo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, yo sabía de ti y yo te seguía por lo que sabía de ti, pero ahora yo te conozco a ti. Por eso es que todo es la relación, familia. Y Dios permite cosas en nuestra vida y que nos metamos en cosas porque Dios quiere que lo conozcamos. Que alineemos nuestra relación de intimidad más con Él. Pero nosotros desafortunadamente estamos más metidos con la intimidad y la relación de las cosas del mundo y del mundo. Y Dios quiere cambiar nuestro foco. No es que no usemos lo del mundo, pero es que esa no sea nuestra visión. Que esa no sea nuestra prioridad. Número 7, voy a mencionarlo nada más. El mismo Espíritu nos dé la paz de Dios. Número 8. Obediencia y sujeción a su voluntad. Nosotros tenemos que entender, internalizar que a Dios nuestras peticiones no le cogen por sorpresa. Dios las sabe, no antes de que las hagamos, antes de que nos creara. Sabía que en el día tal, a tal hora, tú y yo le íbamos a hacer una petición X.
Él lo sabía, eso él no le sorprende, pero para nada. Pero su plan perfecto también incluye nuestro sometimiento a su voluntad específica. También está ahí. Cosas que contribuyan a nuestro crecimiento, en nuestra dependencia de Él en todos los sentidos. Dios quiere crear en nosotros esa necesidad, ese sentimiento de dependencia de Él, no cuando lo necesitamos, en todo y para todo. Para lo chiquito y para lo grande. Dios desea que nos sujetemos a su voluntad con gozo. ¿Con qué? Con gozo. Necesitamos lo próximo. Fe. Fe. No. Y no lo voy a leer, pero en Marcos 9, 15 al 24 está ahí, no lo voy a leer. Un hombre se le acercó a Jesús, todos saben la historia, que su hijo estaba siendo atormentado y era tirado en el fuego y todo esto. Y pues vino donde Jesús, le dijo que sus discípulos no habían podido. Ahí Jesús le dijo, generación incrédula, a los discípulos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme al muchacho. Tráiganme al muchacho. Y es interesante que cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho, lo tiró a la tierra, empezó a botar espuma. Y Jesús no se quedó tranquilo, no hizo. Fíjate que nosotros nos desesperamos y Jesús dice, Dios dice, es que yo ahorita brego con tu asunto. En breve. Y se puso a hablar con el papá y el nene revolcándose por allá. ¿Tú te imaginas eso? Ponte en el lugar de ese papá. Este tipo, pero ¿qué es esto? Pero si no ve que lo que está pasando y él me está preguntando, ¿desde cuándo le pasa eso? Mira, si yo no vine a que tú me preguntaras nada. ¿Qué importa desde cuándo? Ayúdame. Resuélvelo. Desde niño respondió, alargando la agonía. Desde niño lo echa al fuego, lo destruye y también el agua para destruirlo. Y él le dice algo tremendo a Jesús. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero fíjate la contestación de Jesús. En pregunta, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si tú puedes? ¿Qué es eso? No, es decir, todas las cosas son posibles para el que cree. Y el nene revolcándose. Y al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Tú sabes que esa es otra oración que yo le hago a Dios constantemente. Ayúdame en mi incredulidad, en mi falta de fe. Ayúdame. Así que necesitamos creer que Dios es veraz, que Dios es fiel, creer en sus promesas, por encima de que estemos tirados en el suelo, echados en el fuego como si nos fuéramos a quemar o ahogándonos, pero entender que hay varias cosas que hemos dicho y que Dios está tratando nuestro orgullo, porque nuestro orgullo es lo que se interpone principalmente entre su voluntad y nuestra relación real, verdadera y profunda con Él. Nuestra individualidad. Y yo no sé dónde meten todos estos versículos, los que tanto hablan, y no me refiero
al no cristiano, porque eso es de entenderse, de los cristianos, del empoderamiento. Y lo voy a volver a decir. Porque acabo de leer un versículo y voy a terminar con otros más. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecados. Proverbios 21:4. Santiago 4:6-10. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice el Espíritu, la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométase a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Saben que la gente cita, páratele de frente y él huye? Pero es que hay una condición, dice, sométete primero ¿a quién? A Dios. Si tú quieres que las situaciones huyan de ti, Dios dice, sométete primero ¿a quién? A mí. Y esa situación yo voy a hacer que ¿qué? Que desaparezca de ti. Esa es la aplicación para nosotros. Esa es la aplicación para nosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. En el caso de nosotros, Dios está ahí. Lo que está hablando es de intimidad. Límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. No voy a leer lo otro que dice. Primera de Pedro 5:5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse de todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y el famoso empoderamiento es orgullo. Es orgullo. Es orgullo. Y debemos reconocer cuando hay esas debilidades en nosotros y ponerlas delante de Dios y morir a ellas. Por último, paciencia. Proverbios 13:12 dice así. Tal vez esta es una de las más difíciles. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Dios sabe que las promesas que no se cumplen, ¿nos qué? Son un tormento para el corazón. Dios sabe eso y sabe algo más. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Dios sabe eso. Y Dios quiere darnos ese árbol de vida. Pero ese árbol de vida tiene unas condiciones que las hemos visto hoy. Hemos hablado de las promesas, 8 cosas, 9 que se tienen que dar o son condiciones para recibir. Una de ellas es la paciencia que tenemos que esperar. No es fácil esperar, no lo es. Ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Máxime cuando hay una necesidad real, tangible. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que las cosas que son para nuestro bien pasen en nuestra vida. Parezcan imposibles o no, Él las puede hacer. Lo importante es que cumplan con su voluntad y que estemos alineados con Él en el corazón. Y una pregunta que nos debemos hacer hoy es, ¿qué tengo que hacer o qué debo hacer para realmente poderme apropiar de las promesas de Dios? Claro, la principal condición nosotros la tenemos y no gracias a nosotros, somos hijos de Dios. Nadie puede reclamar promesas si no es hijo de Dios. Las promesas son para los hijos de Dios. Pero ¿cuáles son las responsabilidades específicas que Dios demanda de mí como hijo para que esa promesa yo pueda reclamarla? ¿Estamos dispuestos a ser obedientes a los principios de Dios? Confiar en su palabra, ser dependiente de Él, no de nosotros, para entonces ver el cumplimiento de sus promesas. Son preguntas para meditar cada uno de nosotros. Y
Es mi oración que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Y estamos en un proceso, Dios lo sabe, pero saben que Él siempre tiene promesas que ya ha cumplido y va a seguir cumpliendo. Pero nos conviene ponernos en sintonía con Él, en el corazón, para que otras puertas se puedan abrir, para que otras bendiciones puedan llegar. Y eso, yo me asombro de la cantidad de cosas que Dios nos da, aún sin estar alineados con Él. Esa es la verdad. Porque nos da un montón de cosas. Nos da un montón de cosas, esa es la realidad. Pero otras no lo hace porque no tenemos la madurez, como ya lo dije, o quiere quitar de nosotros algo, una aspereza, algo en nuestro comportamiento, ya sea orgullo, rebeldía, egoísmo, lo que sea. Y esas Él las aguanta para tratar con nosotros. Padre, te damos gracias esta mañana, esta tarde, por tu amor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti, porque al fin y al cabo todo esto está en una relación contigo, porque todo está en ti, Jesús. Ayúdanos a ser mansos, humildes de corazón. Ayúdanos a buscarte cada día más, buscarle tu presencia, intimar más contigo y confiar de que tú cumples las promesas. Y tú las has dado para nuestro bien, Señor. Ayúdanos, tú sabes las necesidades que tenemos. Ayúdanos aún a alinear nuestro corazón. Danos la fe que necesitamos. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Aumenta nuestra fe, Señor. Y gracias porque a pesar de ella, al igual que este padre que dijo, ayúdame en mi poca fe, tú lo ayudaste, aún sin haberle aumentado la fe. Y eso te decimos, Señor. Ayúdanos a pesar de nuestra poca fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.